Buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos a un lado y a otro del océano. Como os prometimos, un nuevo, un nuevo encuentro apasionante, esta vez presentando un libro, y que me gusta presentar libros, y un libro imprescindible: Crecer como niños, crecer como niñas. Los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, algo revolucionario. Este es un libro revolucionario. Desde la primera concepción ya existe un varón o una mujer, genéticamente hablando, que se irá desarrollando de forma distinta a lo largo de las etapas. Pero bien, para hablar un poquito de todo esto, tenemos, aparte de a nuestra imprescindible Marianita. ¿Qué tal, Marianita? ¿Cómo estás? Hola, buenas, saludos a todos desde México, qué gusto tenerlos por aquí. Y sí, como dices, Pedro, es algo revolucionario decirlo hoy en día, lo que antes era lo obvio, lo lógico y que nunca imaginamos que teníamos que aclarar, ¿no? Lo de siempre. Y pues nos da mucho gusto tener aquí al autor del libro, al sacerdote, y pues siempre nos da mucho gusto tener sacerdotes aquí en estos encuentros, ¿no? Son sacerdotes valientes que hablan, porque pues ya luego muchos no se meten en problemas. Pero qué bueno, padre, que esté aquí. Este es el padre Óscar García Mulet, educador, el autor del libro, sacerdote, también es profesor de secundaria, está en Valencia, bueno, aparte de dar clases, también es rector de Santa María del Temple y ha colaborado en sesiones de formación como la observación de la bioética, etcétera. Y podemos hablar muchísimas cosas más, pero para resumirles un poco, eso es lo más importante. Padre, Que Hola a tiene bienvenido. todos, mucho gusto. un- dos de las profesiones más bonitas que hay, la de ser sacerdote y la de ser educador. Cierto, cierto. Es Eh, una manera pues muy bella de poder vivir hoy día, ¿no? La verdad es que un regalo. Muy bien. Y también Así es. tenemos a alguien que yo lo tengo muy cerquita. Y tú espero que lo conozcas pronto, Mariana. Sí, Espero ojalá. que no conozcas pronto porque nuestro siguiente invitado vive en Sevilla. ¿Tú lo presentas, Mariana? Sí, tenemos a Juan Caruncho, quien es el editor de este libro, es orientador también, es casado, padre de 6 hijos y está en esta lucha como todos nosotros. Bienvenido, Juan. Mucho gusto que estés aquí. Encantado. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. pues enseguida también contaremos con la presencia de alguien que ha estado recientemente aquí, como es Blanca Escobar, que también nos dará su punto de vista para este interesante tema como madre de 6 hijos. Así que, bueno, primero vamos a hablar. eh, Se trata de un libro de la editorial Campomanes: Crecer como niños, crecer como niñas. Aquí no se ve bien por la cámara, pero eh, tiene una portada preciosa de dibujo animado. Está prologado por Monseñor José Ignacio Munilla, que ya eso dice mucho. ¿eh? Sí, sí, que lo conocen también en Sí, México, por supuesto, claro, a, soy su a fan. Monse- Lo seguimos mucho. Monseñor Munilla. Lo conocen en muchos sitios y está ahora en la diócesis de Orihuela, Alicante, bueno, cerca de la Comunidad Valenciana, cerca del Padre Óscar. Y bien, yo lo primero que quería preguntaros es cómo surge este libro. Un punto de partida. Eh, Padre Óscar, ¿cómo lo gestas y por qué este libro? ¿Cómo se gesta? Pues a fuego lento, diría, porque responde a un estudio detallado y tranquilo de unos 5 años. También responde al dolor y a las situaciones que he conocido de tantos padres de familia que muchas veces no saben vivir todo este tsunami de transformaciones y cambios que se está viviendo hoy día. Y eso pues me llevó también, también con agradecimiento por la formación recibida de la Iglesia, pues a profundizar en este crecimiento y maduración de los niños y las niñas. Entonces, ha sido una oportunidad también para mí de crecimiento, también de contraste, porque también yo soy profesor y a tiempo completo
Entonces, también la experiencia de la relación con los alumnos, con las familias, pues todo eso, de alguna manera, pues ha ido cociendo este plato, ¿no? Entonces, lo que ha aportado, pues es como fruto pues, de este celo y este interés por dar una ayuda a las familias. Muy bien, el libro, bueno, tenemos con nosotros ya a Blanca, como hemos prometido. Bienvenida, Blanca, ¿qué Blanca. tal? Yo creo que ¿estás mutada? Yo creo que eres la persona que más rápidamente has vuelto a un encuentro Familia, Vida, Libertad. Tenemos a muchos invitados que han repetido 3, 4, 5, multitud de veces, amigos nuestros, pero tú hace dos semanas prácticamente, o 2 encuentros, estabas aquí con nosotros, pero hemos creído que seas tú la que estés aquí otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, no hace falta presentarte, pero bueno, ya sabemos que Blanca es madre de 6 hijos, igual que Juan. Licenciada en Derecho. Están muy Sí, pro vida aquí hoy, 6 hijos cada uno. sí, sí. Felicidades, qué bien. Y Gracias. que forma parte de la Junta Directiva de Familias Numerosas Madrid, y una Gran auténtica activista. Muy bien, pues estábamos diciendo que el padre Óscar, que había salido esa necesidad de hacer el libro para un tema tan políticamente incorrecto como es la diferenciación entre niños y niñas, del crecimiento de unos y otros, que ahora hablaremos un poco más. Y a Juan, yo le quería, a Juan Caruncho, editor, presidente de la editorial Caparrós, de la editorial, ¿lo he dicho bien? No. Campomanes. Campoamores. Campomanes. Y eso que tengo aquí el libro, aquí en la mesa. Perdón, editorial Campomanes. Una editorial radicada en Sevilla y que tiene un catálogo. Yo le invitaría a nuestros amigos, a nuestros seguidores, que entraran en la web de Campomanes Editores o Editorial Campomanes, donde va a haber unos libros extremadamente baratos, que eso me ha dejado, o sea, yo hago de vez en cuando un pedido de 2 o 3 y lo reparto. Hace poco hice uno, porque son unos libros que yo no sé, lo hacéis por amor al arte, ¿no? Y yo no sé cómo los ponéis tan baratos, y de unos temas cruciales, temas antropológicos, temas, bueno, ahí también nuestro amigo Macario Valpuesta ha editado, y en fin. Pero hoy vamos a hablar de este crecer como niños, crecer como niñas. ¿Cómo se te ocurre editar algo tan políticamente incorrecto, Juan? Bueno, al fin y al cabo, este libro no es tan políticamente incorrecto, mucho más incorrectos son los anteriores. Bueno, la editorial que nace hace 4 años, no voy a explicar todas las razones históricas, pero me fundamento. Como orientador recomendábamos 2 libros en concreto. Uno que era el de Confusión de Género en la Infancia y Homosexualidad y Esperanza. Es lo único que había publicado para, tratar el crecimiento de los niños y tratar la maduración de la masculinidad. Esas editoriales que tenían esos libros publicados, de pronto, de la noche a la mañana, los descatalogan, ¿no? Nos argumentan que es por presiones del lobby gay. La verdad es que no sabemos si es por presiones o por miedo. Quizás es que los descatalogan, no hay manera de conseguir. Es más, quise comprar los que tenían almacenados para poder seguir distribuyéndolos entre las personas, pero se negaron a ello. Esto me llevó a poder contactar con los autores, que me costó mucho porque ellos no me lo facilitaron. Y una vez que conseguí con los autores estaban indignados que estuviera pasando, pero me cedieron los derechos, pero había que romper los contratos con las editoriales. Bueno, conseguí al final seducirlos para que rompiesen los contratos, se hizo, empezó a funcionar la editorial. Me lo habían pedido personas que conoce el padre Óscar, que es el que nos ha invitado, que hacía falta una editorial así, y entonces empezamos a publicar libros dedicados a la masculinidad y la feminidad. Entonces, esto es lo que estamos trabajando, ya tenemos 8 publicados, y otra
las cosas que hacemos es por amigos y por cositas estas que tienen espinitas clavadas, que es una de ellas es la hispanidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pero el tema fundamental ha sido sobre la orientación familiar, la masculinidad y la feminidad. Muy bien. Bueno, y Blanca, ¿tú crees, tú que ya te ha llegado el libro también, que lo tienes, que lo has empezado a leer? Yo me lo estoy acabando. ¿Crees que hacía falta un libro como este? ¿Ves necesario? Pues desgraciadamente sí, porque hay mucha confusión ahora mismo, sobre todo en temas educativos. Es increíble ver cómo se mezcla todo, hay mucho ruido de fondo y al final las víctimas, desgraciadamente, son los niños. Los niños a los que se les confunde en su ser interior, en su forma de cómo deben actuar, en cómo son educados y al final eso, unos niños que vienen heridos, que además eso lo dice también el libro, que un niño herido va a ser un adulto herido y entonces eso de cara a la sociedad del futuro es muy importante que los niños, que los padres sepamos educar a los niños pues como Dios manda. Así es. Y es probable que va a herir a otro niño y ese niño también sea un adulto que hiere a otros y es una cadenita. Sí, al final la sociedad acaba herida en sí, ya no solo por el pecado original que tenemos todos y que llevamos dentro y que evidentemente pues nos va a llevar siempre a tener esa tendencia, sino que al final eso no es que ya sea una tendencia, sino que realmente se instaura en la sociedad y hace que la sociedad pues no sea capaz de sostenerse. Así es. Un libro necesario, un libro que hacía falta. Y más hoy en día, ¿no? Con esta confusión que tenemos, con tantas leyes de género, con la ley trans y todo esto que ya hemos hablado en nuestros encuentros bastante, ¿no? El padre Óscar García Mulé, conjuga, diría yo, de forma brillante, aspectos filosóficos, aspectos antropológicos, fisiológicos, y también, sobre todo, aspectos religiosos. O sea, como un componente fundamental de la educación del niño, ¿no? Y su tesis se define de esta forma, ¿no? De que la masculinidad y la feminidad son educados desde la infancia, desde el primer momento, ¿no? Propone una serie de etapas, bueno, él ya nos puede hablar ahora, ¿no? Pero yo quería preguntaros y que hablarais libremente, sin establecer ningún turno, ¿no? Vamos a aclarar los términos desde un primer momento. La masculinidad y la feminidad. ¿Qué es? ¿Se puede despreciar esta dualidad genética? La multiplicidad de géneros que hoy en día se quiere ver en la sociedad, ¿no? Se quiere imponer. Propuesta por estas ideologías líquidas, digamos, ¿no? Fatuas, ¿no? ¿Son reales? ¿Son ficticios? Hablad lo que tengáis a bien. Sí, a ver, es verdad que hoy día se pone en duda el tema, el modo de proceder binario de la naturaleza. Hablamos de 850 millones de años donde la naturaleza se ha expresado así, de forma sexual, la reproducción sexual. Entonces, eliminar de un plumazo lo que ha constituido y constituye lo que es la naturaleza, nuestra manera de vivir, tiene riesgos y una perspectiva que no sabemos hacia dónde puede derivar. Entonces, por ejemplo, hoy es un día, está muy extendido, ¿no? Sobre todo entre adolescentes y jóvenes, la moda no binaria. Posiblemente, si se preguntaran hoy en una clase de universidad o en una clase de secundaria, posiblemente levantarían más los brazos los no binarios. Pero realmente esto responde a nuestra verdad más profunda. Realmente corresponde con nuestro ser. Entonces, este libro lo que pretende es hacer un estudio. Yo creo que es de una forma humilde, ¿no? O sea, estudiar, aportar lecturas, experiencias, por lo menos para mostrar otra visión alternativa a la dominante hoy día. Yo diría que sí, que no es dominante lo que presentamos aquí, pero cuando uno lo lee,
Yo creo que responde a lo más auténtico del ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escritura se plantea, ¿no? O sea, Dios los creó a imagen de Dios, ¿no? Varón y mujer los creó. Entonces, aparece como en la cúspide de la creación unos dones, varón y mujer, donde expresan lo que es la belleza del ser humano. Entonces, esta belleza parece como diluida hoy y oscurecida. Esta belleza, el reto es custodiarla, ¿no? Admirarla, profundizarla, y eso todos, y especialmente en las primeras etapas de la vida, que es donde se va asentando el edificio, se está forjando una persona. Marian Rojas habla de que la infancia forja la identidad. Incluso en algún momento yo le he llegado a escuchar que habla del 70%, es un poco aventurado, pero el 70% de la persona está ahí en esos primeros años. Entonces, hay que estudiar esos años. Y además desde una perspectiva integral, porque hoy día uno estudia la psicología evolutiva y dices, ¿cómo es posible que tenga una visión sesgada de la realidad? Porque la persona completa es una persona abierta a todo el ser. Entonces, hacer psicología solo de lo que yo veo, de lo visible, pues es muy limitada, ¿no? Entonces, yo planteo un abordar este asunto de una forma integral, es decir, abierto también a Dios, a la trascendencia, que en el fondo pues está mostrando por la plenitud de la persona. Exactamente. ¿Y tú, Blanca, cómo lo ves? Con esa experiencia tuya de 6 hijos, ¿no? ¿Cómo ves esta dualidad, masculinidad, feminidad? ¿Es posible un mundo unisex? ¿Qué piensas tú? Podéis intervenir, ¿eh? Una cosa, desgraciadamente, como decía Chesterton, llegará un día en el que tengamos que levantar la espada para afirmar que el césped es verde. Y yo creo que ese momento ha llegado ya. Es tan difícil pensar que hay gente que pueda no ver que hay diferencias entre varón y mujer, porque es que saltan a simple vista. Ya no es simplemente la diferencia interior, que existe también, sino simplemente la diferencia física ya nos tiene que dar una pista de que no somos iguales, Los niños, desde muy pequeños, se dan cuenta de que un niño y una niña son diferentes, porque se ven a sus padres y ven que su padre es de una forma y su madre es de otra. Ven las diferencias que tienen en las formas de tratar. Es muy importante por eso, y por eso también se ataca tanto a la familia, porque la familia, cuando es una familia formada por un padre y una madre, que desgraciadamente puede haber situaciones en las que no sea así, pero cuando la familia mayoritaria es así, el niño tiene su referente masculino y su referente femenino, que va a ser su madre y su padre. Cuando esa familia es una familia normal, bien avenida, con un reparto de tareas normal, ellos van observando eso, lo van asimilando como el que asimila el idioma que habla o el que asimila pues, el aire que respira. Es algo natural para ellos. Y ellos ven que eso además es lo que mejor funciona, porque hay millones de estudios, bueno, millones no lo sé, es una exageración, pero hay gran cantidad de estudios que demuestran que los niños que se han desarrollado en familias formadas por padre y madre con vínculo estable, pues tienen mejores resultados académicos, tienen mejores resultados laborales más adelante, tienen familias más felices cuando deciden ellos formar su propia familia, etcétera. Evidentemente la dualidad existe y negarla es absurdo. Y lo que se trata es de confundir a la infancia para que sea más maleable, para que pueda ser más manipulada. Y yo en el fondo creo que detrás de ello hay un ataque a la persona y a Dios, porque lo que queremos hacer es mejorar lo que quieren hacer, yo no, pero lo que se quiere hacer es buscar como negar la naturaleza humana que nos ha dado Dios. Dios nos ha dado una naturaleza, como ha dicho el padre Óscar. Son hombre, varón y mujer los creó. Él nos creó así porque quiso, porque Dios nos podía haber creado como hubiera querido. ¿Y qué características tendría? Lo que voy a decir, a lo mejor nos cancelan este vídeo en las redes sociales,
pero yo entiendo que el cerebro masculino es distinto del femenino, del niño es distinto de la niña. ¿Quién es capaz de decir, pero brevemente, de forma telegráfica, qué características tiene uno respecto al otro? ¿Quién es Pues capaz? la verdad es que yo tengo 6 hijos y cada uno no tiene nada que ver con el otro. O sea, ni psicológicamente se parecen una niña a la otra, ni un niño a otro niño. No, pero me refiero a qué tienen de común las niñas y qué tienen Entre de hombres y común los mujeres. niños distintos de las niñas. A ver, para eso hay que leer el libro. Claro, Porque, parece que leer claro, el es libro. decir, no se puede dar un estereotipo ni en 2 frases catalogar a las personas. O sea, eso sería hacer un flaco favor a la verdad. Es que hay que profundizar tranquilamente en el tema. Entonces, y además a mí una cosa que me ayudó mucho de leer a propósito de esto, en Amor y Leticia del Papa Francisco, que él habla de una masculinidad y una feminidad que no son rígidas, que no responde a algo ya marcado, como un cliché, que en el fondo este pensamiento tan relativista que vivimos trata de poner, es un poco maniqueo, de buenos y malos, de izquierdas y derechas. Entonces, o sea, la realidad no es de clichés, o sea, la realidad es profunda, tiene que uno ir a abordarla con sosiego, con sosiego. Entonces, pues sí, hay elementos comunes, pero en fin, hay también pues muchos rasgos y en fin, mucho tipo de personas. Es decir, eso es importante Claro, también para eso, no... por ejemplo, que decimos siempre de que el hombre sabe interpretar muy bien un plano y sabe estar preparado para la caza o para orientarse y la mujer para... ¿Eso es verdad o no es verdad, Juan? No te lo digo a ti porque intervenga. Vamos a Sí, ver, además tienes la mano levantada. yo quería intervenir no sobre el tema de la dualidad, que ha sido muy bien explicado, sino yo quería hacer leer el libro, efectivamente, para ver esto, o cualquiera de los otros libros que tenemos. Hay vídeos de psicólogos que han trabajado este tema fundamentalmente. ¿Qué ocurre con los mellizos y con los mujeres? ¿De acuerdo? Bueno, pues en esos vídeos se ve claramente niños que están andando a gatas, que difícilmente pueden moverse, como el comportamiento de los niños y las niñas genéricamente son diferentes, a pesar de que el padre Francisco diga que no podemos hacer cosas. O sea, el comportamiento es diferente. Otra cosa es que hay niños que son más masculinos y otros son menos masculinos. Hay niñas Hombre, perdona, ha aparecido ahí nuestro Javier, ¿no? Sí, aquí está. Ostras. Sí, el pequeñito Qué de Blanca y Pepe, que también fue protagonista, fue el más pequeño protagonista de un encuentro. Perdona que te he interrumpido, Juan, pero merecía la pena presentar a nuestro ya Javier. veo, mis 6 hijos y los 6 hijos de Blanca tienen una generación de diferencia, no solo por la edad de los padres, sino también por la edad de los niños, porque el menor mío tiene 29 años. Pues por eso es una Muy bien, generación. muy bien. Bien, bueno, Muy bien, muy y esto es lo que yo veo, para no entrar más en este tema, que verdaderamente en esos vídeos se ve perfectamente el comportamiento. Y cuando uno observa, nosotros que estamos dedicados a esas cosas, observas el comportamiento de los niños pequeños, lo estás viendo. Y luego, ahondando en una cosa que ha dicho Blanca, que es verdad que claro, cuando los niños tienen un padre y una madre como referentes, bueno, es que ahora ya no basta que tengan un padre y una madre. Es que ahora el problema que tienen es que los modelos exteriores son muy malos, empezando por los políticos, siguiendo por los deportivos, siguiendo por los sociales, con lo cual la necesidad de que el modelo familiar sea muy maduro es mucho más importante, ¿de acuerdo? Y precisamente por eso yo insisto siempre en hablar de la masculinidad y la feminidad, porque es la verdadera crisis. Es decir, son madres poco femeninas y padres poco masculinos. Y esto lleva a que los niños tienen un refugio dudoso. Cuando luego el padre se va de casa, cuando luego la madre se va de casa, cuando el padre está ausente por trabajo, cuando la madre está ausente por trabajo, esa debilidad es todavía más grave. Por lo cual se viene entonces la verdadera confusión. Esa tendencia, ese mundo unisex, cuando lo leíamos en un mundo feliz,
parecía mentira. Ahora casi parece que vamos a tener una tendencia debido a que no hay esa maduración de la masculinidad familiar, se conforman matrimonios que no saben entenderse bien porque no tienen clara ni la masculinidad. Exactamente. Es más importante. Y además que es la verdad, porque estamos estudiando ahora en un grupo de matrimonio la doctrina del Papa Juan Pablo II sobre el amor humano, ¿no? El gran legado ese de no sé cuántas catequesis, eran 100 y pico de catequesis. Al cuerpo. O sea, sí, un auténtico cuerpo dogmático y precioso, una joya, donde al principio, estamos comenzando todavía, habla de eso, de la masculinidad, de la feminidad, del ser para el otro, o sea, que esa es la realidad del ser humano, ¿no? El ser humano está compuesto de ese dimorfismo, ¿no? Esa bi. Me alegro que digas, Pedro, esta génesis que viene del magisterio de la Iglesia, porque tanto lo que es la maduración de la masculinidad y la feminidad aparece en estas catequesis del Papa, del Papa San Juan Pablo II. Que no es otra cosa que el Génesis, vamos. Evidentemente. Y después también, también respondiendo a la realidad eclesial también del Papa Francisco, este acento que pone el Papa Francisco del acompañamiento. Porque él, si coges la exhortación a Amoris Laetitia, ves cómo bebe de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, pero cómo pone también el acento de acompañar con la cercanía, con el vínculo. Qué importante es ese vínculo, porque hay dos ejes también en este libro, que es el tema de la herida, cómo las heridas también nos definen y cómo también nuestra historia la va llevando de alguna manera, y también las relaciones, porque la relación con el padre, con la madre, con nosotros mismos, con Dios, con los otros, todo eso nos está marcando. Y así como la herida también viene por la relación, la experiencia la herida de desamor, ¿no? También la sanación, es decir, la maduración, también viene por esa misma relación. Es como con caminos de esperanza, ¿no? Lo digo porque estas heridas también te pueden llevar al dolor, a la oscuridad, a la desesperanza. En cambio, también esto te puede dar una luz y una esperanza para vivir de otra manera. Yo quisiera, ahondando en lo que dice el padre Óscar, que yo lo digo cuando hablo hace unos días con matrimonios monitores de Kimestar, la herida generalmente se produce en el entorno familiar, pero la sanación también se produce en el entorno familiar. Y es que es muy importante que sea sanada en ese mismo entorno. Y es posible. Lo malo es cuando no es sanada, cuando es reiterada la herida, cuando se va ahondando, cuando el niño se convierte en una adicto y él mismo luego adquiere el complejo de vida. Pero la herida puede ser sanada, la misma que ha sido hecha, puede ser sanada dentro del entorno familiar. Me encanta que Marianita está tomando nota ahí como una loca, porque esto forma parte de su preparación al matrimonio. O sea, esto. Vamos a los cursillos prematrimoniales, que me imagino que en México también habrá. O sea, ya. Sí, la próxima semana me voy a Guadalajara, vamos a tomar unos cursos con unos carmelitas que dicen que son muy buenos allá. Anda. Nos lo recomendamos. Bueno. Y también hablando de eso, sí, quería preguntar a Blanca, teniendo 6 hijos, ¿cuántos años tiene el mayor? 14. 14, está en la mera edad de que va a ser contaminado por todos esos temas y luego los compañeritos. En la adolescencia. Y estos temas, ¿no? Que ya van a empezar los compañeritos que les gustan así, que el no binario, que no sé qué, y a lo mejor por la sensibilidad, hasta los apoyan y creen. ¿Cómo le haces tú para que no caigan en eso y piensen que eso es lo normal? Y que... Realmente, gracias a Dios, nosotros pues hemos buscado un colegio que tiene nuestras ideas. Es muy importante porque no garantiza 100%, pero siempre si tienes un entorno en el que más o menos sabes que la gente comparte tus valores y tus ideas, es más sencillo que tener que ir nadando contracorriente. O sea, yo, por ejemplo, fui a un colegio laico republicano tal, y pues
se puede, pero es mucho más difícil. Tienes que tener una fortaleza de carácter importante porque si no, pues es más fácil dejarse llevar, tienes más opciones. Y sin embargo, bueno, ellos van a colegios donde más o menos pues tenemos un entorno un poquito más controlado y también buscar actividades deportivas, etcétera, donde ellos pues puedan desarrollarse como ellos son y también crear un círculo de amigos de gente que se parece. Eso no significa aislar a tus hijos de la realidad. Evidentemente tienes que contarles lo que pasa y ellos te van a venir, mamá, me han dicho esto y hay que tener la suficiente confianza, que además ya a partir de esta edad es cuando ya empiezan a no preguntarte las cosas, a no hablar contigo. Si eso no lo has trabajado antes, pues es mucho más difícil que te vayan a contar nada. Pero cuando son pequeños y tienen cualquier duda, siempre estar dispuesto a hablar con ellos, siempre explicarle las cosas conforme a su edad, no ir saltándose etapas, que es lo que se pretende ahora. Ahora se pretende que los niños de 10 años hablen de sexualidad y de cosas que pues evidentemente ni se les pasan por la cabeza, pero como se lo vamos metiendo, vamos quemando etapas mucho más rápido para que así no tengan tiempo de madurar y al final se dejen llevar por los instintos, sean prácticamente como animales. Luego se pretende que se controlen, es una cosa como muy, muy extraña, porque te hablan del solo sí es sí, pero no les has enseñado a controlarse, ni desde pequeños en cosas mínimas, como puede ser no darle un caramelo. O sea, es que realmente la educación empieza en cosas tan niñas como no darle un caramelo cuando lo pides porque no le viene bien, hasta no ver un programa de televisión que sé que no te va a venir bien, hasta tienes que respetar a una mujer porque la mujer tiene que ser respetada y tienes que respetar tu propio cuerpo. Esas cosas que parece que no están relacionadas desde que naces prácticamente, desde que eres un bebé, o no, cuando ya tienes un poco de conciencia, ya hasta... Bueno, desde antes de nacer, según sí, eso el está padre condicionado Oscar, nuestro biológicamente, autor, ¿no? pero me refiero al tema educativo. Si tú no educas al niño a respetarse a sí mismo y a respetar a los demás desde prácticamente que nace, no le vas a decir con 16 años que respete a su novia o a la chica que se ha encontrado en la discoteca. Porque se lo vas a decir, pero no te va a hacer caso porque no sabe. Es una cosa, a respetar y a controlarse uno aprende. Si no sabes, pues no vas a poder. Yo quería ahondar un pequeño matiz con lo que ha dicho Blanca. El tema del colegio es muy importante, pero lo que es fundamental, lo más importante es lo que ocurre es que como hay cantidad de familias que no les interesa la orientación familiar, no les interesa formarse, están más preocupados de su padre, de su vida, de poder tener sus amigos, más importante que la educación de sus hijos. Entonces el colegio es el que suple en vez de parte. Pero cuando la familia tiene claro cuál es su misión, la puedes mandar a un instituto, a un colegio laico o a un colegio marxista-leninista. Sí, si está bien en la familia y la familia cumple su misión bien, que pueda seguir. Estoy plenamente convencido porque esto es científico. Que sus niños se conformarán. Pero esa también era mi siguiente pregunta, ¿eh? Que bueno, la familia es muy importante, pero ¿y ese adoctrinamiento imparable, impecable, persistente que recibimos? Al menos en España, creo que también en México y ya empieza en otros países, ya me dicen de Ecuador y por supuesto en otros más, ¿no? Yo creo que también es importante el tema ese en edades, pues eso, adolescencia, que es cuando empieza a haber una rebelión contra los padres. Tu padre, como decía, no sé, lo he leído el otro día, que la adolescencia es ese momento en que tus padres no saben nada, de nada. Entonces, tus padres ya te contaré. No, sí, ya estoy empezando a sufrirlo, pero que es verdad que hay un momento de rebelión contra el padre. Entonces, si tú más o menos en el colegio tienes un apoyo a tu forma de pensar y tal, y no le van a empezar a meter cosas raras, es más difícil. Hombre, no digo que sea imposible, pero siempre pues tienes un poquito menos de posibilidades de caer en ese ambiente, que no te garantiza, lo sé, y que tampoco te garantiza que el niño vaya a torcerse efectivamente si está en otro tipo de colegio o tal.
pero que las oportunidades, porque yo lo he visto en primera persona, no me lo ha contado nadie, que las oportunidades de que se pueda torcer eso más altas en determinados ambientes que en otros, eso es evidente. Sí. A ver, lo que decía Juan es cierto, o sea, es verdad que la infancia nos marca muchísimo y sobre todo esas relaciones cercanas que son la familia. Pero es verdad que tampoco nosotros somos dioses y no podemos controlar a nuestros hijos ni decir, yo hago esto, sigo estas recetas y mi hijo será feliz. No, nosotros no, o sea, no somos dioses, no podemos controlar a nuestros hijos ni conseguir que sean felices. Eso no depende de nosotros. Pero sí, porque son edades muy vulnerables, cuidar al máximo todo lo que viven. Entonces, darles lo mejor como hizo San José, que no era el padre biológico de Jesús, pero fue el mejor educador. Entonces, la familia, la escuela ya no es verdad que ya no es un lugar seguro, porque el ambiente se da, porque hay prescripciones legislativas, porque hay presiones de la administración, o sea, ya no es seguro. Y claro, cuando son tan vulnerables y el cerebro tiene tanta plasticidad, pues es arriesgado porque con una experiencia de una manera o de otra, una palabra, todo eso les afecta. Pero si hay una buena relación también, eso lo pueden expresar, se puede acompañar. O sea, no podemos pretender que los hijos, nuestros alumnos no sean heridos. O sea, va a venir la herida sí o sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, pero hay que ayudarles a vivirlos. Por eso también, pues la fe es una ayuda muy grande, porque al final, donde nosotros no llegamos, pues llega Dios. Y muchas veces yo lo he visto en el oratorio de niños, por ejemplo, en el oratorio de niños pequeños, cómo han podido descansar heridas y sufrimientos de su familia ahí. Y cómo Dios ha venido a curar a lo más profundo lo que ellos mismos pues no podrían haberlo hecho nunca, ¿no? El rencor, por ejemplo. Y esto también se refiere, y te lo dejo ahí para que des también una palabrita, sí, brevemente, el reloj avanza, pero quería que hablaras también, por ejemplo, de la pornografía. También podemos aplicar esto al tema de la pornografía en los niños. Podríamos hacer una reunión entera un encuentro para hablar de este tema, pero quería dejarte ahí el balón. A ver, digo una pincelada. A ver, yo estoy dando en la Universidad Católica de Valencia, estamos con otros profesores, un curso sobre acompañamiento en este tema, ¿no? De la adicción a la pornografía. Y solo digo una cosa, ¿no? Que primero resaltar la pornografía es obra de adultos. Me explico, hay una voracidad por devorar a los pequeños y por introducirles en temas que les superan. Entonces, es verdad que hay que ser precavidos y vigilantes y dar una palabra y acompañar a los niños y a los adolescentes en un terreno que es muy peligroso. Pero también, además, ¿no? O sea, ver que a veces en estas situaciones, pues uno tiene que tratar también heridas más profundas. Yo me acuerdo de hablando con un chico que una vez vino a pedir ayuda en este tema. Hablando con él, pues al final me di cuenta que el problema no estaba en la pornografía, sino en la relación que tenía con su padre. Tenía un rencor enorme a su padre, una herida muy profunda, entonces que le tenía bloqueado. O sea, la pornografía era como una especie de válvula de escape, ¿no? De válvula de escape, o sea, sí, como un analgésico, un sedante de un dolor muy, muy interior que tenía, ¿no? Entonces, si eso no se aborda, si no se le ayuda, si no se acompaña en la relación que tiene con su padre, si no hay una reconciliación, pues eso va a seguir, y si no la pornografía, será otra cosa. ¿Me explico? Entonces, sí. La pornografía es un tema que hay que ir con mucho cuidado porque realmente, en fin, también recientemente también me ha pasado un caso, ¿no? de un adolescente que se consiguió saltar con un filtro, perdón, con un programa, se saltó el filtro que tenía y se metió en una página y me llamó su madre porque dice, es que ha venido mi hijo a contarme y cómo todo eso le hizo, pues eso, no dormir por la noche, vamos, un gran sufrimiento, ¿no?
si se lo puede contar a su madre es porque hay un vínculo y se le puede ayudar. O sea, el chaval busca a su madre porque sabe que puede descansar en ella. Entonces, en el fondo, o sea, las caídas pueden pasar por un abuso, ¿no? De cualquier manera, pero tendrán lugares donde llevarles a la verdad, a la serenidad, donde darles una palabra, una luz, una ayuda para fortalecerse en la voluntad. Exactamente. Y Juan, ¿qué quería hablar sobre esto? ¿O de la adicción a los audiovisuales? ¿O de lo que quieras? Yo creo que la pornografía es motivo de que pueda haber un programa solo, varios, porque es un tema gravísimo. Un tema gravísimo. ¿El tema de qué, perdón? La pornografía es un tema gravísimo y que es merecedor de un programa dedicado a ello o varios. Sí, sí. O sea, que no es para tocar así de manera... la pornografía está siendo motivo de vidas en este momento en la PMS femenina, para mí, es el motivo más grave que hay más causa que la pornografía. Porque viene de entornos familiares ya debilitados. Para lo de la figura materna y la figura paterna plena, esto es muy difícil de tener, ¿no? Luego, si vienen las heridas, no hay esa madre donde ha podido misericordiosamente acoger al niño. El problema es que hay niños que los padres no están perfectos. Los padres o lo rechazan, o están jugando a padre, están trabajando, o están fuera, o se han ido. Pero también hay madres. Las heridas no solamente se causan por padres, hay muchas heridas causadas por madres y después llegan estos abusos, porque al final visualizar pornografía es un abuso. No es un abuso con tocamientos, pero es un abuso. Yo tengo una persona que después de hablar públicamente se acercó a mí a decirme: yo he sido abusado por mi padre. Mi padre me enseñó pornografía con 12 años para decirme: mira cómo es un tío de verdad. Es decir, es un padre con una idea de la masculinidad errónea, y ha tratado de transmitirla al hijo. Ha querido tener a su hijo, pero no ha querido bien. Este es un problema que tenemos los padres, que no sabemos querer bien, ¿no? A mí me gusta mucho la expresión italiana de voglio bene, porque aquí en español decimos te quiero, pero realmente lo que hace falta es que te quiera bien, que quiera tu bien. El problema es que hoy los padres no sabemos qué es el bien de nuestros hijos. Los tenemos como juguetes para nuestro disfrute, no para su bien. Y estos son conceptos que son muy importantes darles los cursillos de preparación al matrimonio. Es donde debe comenzar. Y cursillos no de fin de semana, cursillos de 6 meses. 6 meses trabajando la preparación al matrimonio, o 1 año. ¿Qué menos? Bueno, yo personalmente creo que la preparación al matrimonio se debería hacer desde la primera comunión. O sea, no es, evidentemente, no determinados temas, pero en general es algo que se hace desde la más tierna infancia, porque el matrimonio es que se va a casar, evidentemente, es una vocación como cualquier otra. Pero como si tú para ser sacerdote necesitas hacer 6 años de seminario, que es tu vocación y es a la que te vas a dedicar, pues para casarte y criar a tus hijos no es algo baladí tampoco, y se necesita algo, una formación sólida. Pero además de eso, volviendo un momentín al tema de la pornografía, es curioso ver cómo antes la pornografía era un fenómeno prácticamente masculino. O sea, había muy pocas mujeres que miraran pornografía porque era una cosa como que no, porque la sexualidad femenina es distinta a la masculina. Entonces, la pornografía, pues no. Y sin embargo, ahora la pornografía ya también va dirigida a las mujeres, porque se trata también de destruir esa feminidad y esa forma de sexualidad puramente femenina, que es mucho más sentimental, que es más profunda, etcétera, y conseguir que la sexualidad sea un pasatiempo, sea algo sin importancia, una forma de diversión, etcétera. Y eso, pues evidentemente, como no es así, o sea, ya aparte del daño que hace la pornografía en sí, esa pornografía va a llevar a conductas sexuales posteriores
que van a ser también nocivas, tanto para las mujeres como para los hombres. Ni para los matrimonios. Bueno, y para los matrimonios evidentemente, porque la pornografía es lo que hablábamos del tema de educar en la voluntad y en el control. Si uno no sabe, no educa su voluntad para poder controlarse, para poder superar sus instintos, que son distintos en las mujeres y en los hombres, y eso sí, porque es físicamente así, o sea, es una cosa que además se ve mucho en la adolescencia, pero también la forma de reaccionar muchas veces de niños y niñas es distinta, la maduración sexual es distinta, la maduración intelectual es diferente, pues todo eso, si desde pequeñitos no vamos educándolo, posteriormente, cuando los niños sean mayores, pues será un trabajo que será muy difícil de realizar. Blanca, mira, Juan Pablo II en Familiares Consorcio lo dice claramente. Hay 3 formas de preparación al matrimonio: la remota, la próxima y la inmediata. Es verdad. La inmediata es la inmediata, pero la remota es la que viene la familia, la que la familia ya trabaja en la vocación, tanto a la vida consagrada como a la vida sacerdotal como al matrimonio. Y luego viene la próxima, que es esa que yo hablo de los 6 meses, 1 año. Luego viene la inmediata, que es ya preparar la ceremonia, no las cortinas. Bueno, Marianita, ¿tú en qué fase estás? ¿Estás en la inmediata ya? En la de preparar la ceremonia, de eso estamos. La inmediata. La inmediata ya. Bueno, lo iremos narrando de forma apasionada. Muy bien. Yo quería también tocar un tema antes de ya adentrarnos en la última parte de nuestro encuentro, que es que sugieres, Padre Óscar, elaboración de planes de educación afectivo-sexual. También nuestro invitado Juan Caruncho nos puede hablar. Planes de educación afectivo-sexual en las diócesis, o no sé, yo diría también en los movimientos, las asociaciones, en los colegios. La educación afectivo-sexual es competencia de los padres. ¿Qué os parece esto de estos planes en las diócesis, etcétera? ¿Cómo lo veis? Pues ¿Es mira, es un necesario? tema que a mí me preocupa porque si os fijáis, desde hace años en la opinión pública ya se ha preparado, se ha ido preparando la opinión pública para imponer una educación sexual. Constantemente, pero desde dentro de la Iglesia también, parece como que como todo está tan mal, como hay tanta difusión de la pornografía, la solución a toda esta crisis afectivo-sexual es la educación sexual. Entonces, si en la escuela se enseña educación sexual, se solucionarán estos problemas. Yo creo que es un craso error, porque no es el Estado o las administraciones las que deben hacer esta educación sexual. Es más, yo creo que cuando lo hagan se va a difundir todavía más y va a haber mucha más ambigüedad, confusión. Entonces, pero desde hace mucho tiempo se insiste en entrevistas, en los magazines, en la prensa, constantemente, que la solución será la educación sexual. Yo estoy completamente opuesto a eso. Depende de quién haga esta educación sexual, quién la haga y con qué criterios, con qué valores, qué visión de la persona tiene. Si comprende la evolución de la persona, si a cada edad le das lo que necesita. Porque enseñar masturbación en infantil o en primaria, prácticas entre ellos y que vengan asociaciones y den ahí su curso y su exposición, pues yo creo que no va a ser una solución, al contrario. Va a ser pervertir los chiquitos. Sí. O sea, esto es la justificación a la corrupción de menores que se va a dar o se está dando ya en las escuelas. Entonces hay que ir con mucho cuidado con esto. Muy importante lo que estás diciendo, Padre. Hombre, la corrupción de menores. Sí, bueno, directamente. Es así. Yo creo que es importante a lo que se refiere Pedro. Yo creo que es más bien a contrarrestar esa educación estatal que busca más bien corromper con verdadera educación.
adaptada a la antropología humana y desde un punto de vista integral de lo que es la persona, no únicamente desde la genitalidad. Y efectivamente... hay que ir con mucho cuidado, perdona, porque eso es verdad, pero también dentro de la iglesia a veces se hacen, se eso es lo que iba a decir. presentan. Sí. Yo tengo unos amigos míos que están en un colegio religioso, no voy a decir cuál, en el cual les están impartiendo unos talleres que son espeluznantes a niñas de 10 años, a niños de 10 años. Y tú llevas a tus hijos a un colegio, por eso decía que no garantiza nada el colegio, pero que es verdad que más o menos pues puedes tener, aunque solo sea los padres que a lo mejor están un poquito más comprometidos, por intentar llevar a sus hijos a determinados centros para que sean más afines a su ideología, a sus ideas. Pero aún así no te garantiza nada, porque te puedes ir a un colegio con unas monjitas encantadoras y que son buenísimas y que finalmente no tienen tacha, pero luego les vienen del ayuntamiento y dicen, oye, que tenemos este curso que lo vamos a impartir y no sé qué, y las engañan y llega y el niño llega a casa y te dice, mamá, mañana voy a ser una niña, porque me han dicho que yo puedo ser lo que quiera y quiero ser una niña. Y que intente, y que me llamo, a partir de ahora me llamo Carmen, y lo hacen, y por eso en el colegio es muy importante estar muy atentos siempre a todo lo que se hace y tener confianza también con el colegio, con el centro, etcétera. Y hay asociaciones que sí que dan buenos cursos, que alguna los conozco yo, en la Universidad Francisco de Vitoria, por ejemplo, se imparte uno que es maravilloso, que está muy bien enfocado para adolescentes, pero claro, eso el que le corresponde decir si su hijo tiene que asistir o no es a los padres. Y los padres son los primeros que además lo tienen que decir antes en casa, porque tú no vale con decir, no, como esto va al curso yo ya me desentiendo y ya no le tengo que hablar a mis hijos de esta conversación. Creo que Juan ha dicho también, ha nombrado Teen Star, ¿no? Tú estás implicado en el Teen Star. Sí, bueno, yo no estoy implicado. Lo que ocurre es que me han pedido de un grupo de matrimonios que imparten cursos de Teen Star, son 18 personas, 9 matrimonios, me habían dicho que se estaban encontrando con el problema de que les preguntan a los chavales qué pasa con el amor entre personas del mismo sexo. Y no sabían qué responder. Entonces, lo que hice fue darles una formación. No es que yo sea bueno para formar, que no lo soy, es que no hay nadie. Es que nadie quiere dar esa formación. Tengo que acudir yo. Entonces, pues les pedí 2 horas y media para poder impartirles una pequeña formación. Y ya digo, pues yo no soy la persona idónea, pero es que no hay nadie. Yo he pedido a los psicólogos y terapeutas que trabajan con nosotros que lo hiciesen, no tienen porque no quieren exponerse. Apenas sus vidas personales. Esta dictadura que hay totalitaria, por la cual nos están enseñando a los niños estas cosas, que es una dictadura totalitaria, viene de unos estados que piden políticamente el principio de subsidiariedad para la política, en cambio no lo respetan para los temas sociales, para los temas familiares y morales. Ellos consideran que desde arriba tienen que decir cómo tienes que educar, cómo se educa, en cambio para que una provincia pueda hacer sus carreteras, no tienen que venir de Bruselas a decirlo, tienen que decir ellos. Es decir, que tienen tergiversado el principio de subsidiariedad. Bueno, pues como somos los humanos, por el pecado original, incoherentes. Exactamente. Por eso es tan importante también nuestra preparación social y política, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando ya. Yo voy a anunciar el próximo encuentro, que ya va a ser, digamos, orientado a esas importantes elecciones, porque desde Actúa Familia tenemos una premisa, que es que creemos que el adoctrinamiento en las escuelas se puede combatir desde los ayuntamientos también. Y, por supuesto, desde las comunidades autónomas también. Y la lucha pro vida, la opción por la vida y la ayuda a las mujeres en riesgo de aborto también se pueden ayudar desde los ayuntamientos, con propuestas concretas que les hacemos a los candidatos que nos quieren escuchar. Ese será nuestro próximo encuentro. Pero ya para terminar, un último minuto de resumen, de invitación a leer este libro, de cada uno de nuestros invitados
y ya que Javier es tan bueno y no se quiere hacer presente, sino que ahí ni se le escucha, pero por lo menos su madre, Juan Caruncho, y por supuesto el padre Óscar García Mulet, que nos despidan y que nos digan, bueno, hay muchísimos temas que se han quedado en el tintero, ¿no? Pero que lo importante es que se hagan con el libro, que se hagan con el libro que se puede enviar también a Hispanoamérica, que se quiere y se va, yo confío en que Dios lo haga, se va a editar también en Ecuador, que tendría más problemas para que llegara, pero allí yo estoy seguro que lo vamos a poder editar con nuestro impulso. A México llega y a otros países de Hispanoamérica. Y además se va a, pronto ya estará la versión en libro digital, ¿no? Así que lo interesante es que nos formemos con este libro. Crecer como niños, crecer como niñas. La maduración integral de la masculinidad y la feminidad en las primeras etapas de la vida, con prólogo de Monseñor Munilla, no se olviden, prólogo de Monseñor Munilla. Pues bien. Y antes de terminar, Pedro, ¿nos podrían decir la gente que nos está viendo si los pueden seguir en Instagram, padre, tal vez Juan, la editorial, Blanca? Sí, ahora nos lo dicen en su intervención. Okay. Bueno, adelante, Juan, por ejemplo. Comienzo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nosotros no tenemos, yo soy antidigital. Si no me queda más remedio, estoy aquí porque no me queda más remedio. Yo soy ingeniero papelero, fabrico papel y quiero que todo se imprima en papel, que se vea en papel. Yo no trabajo con ordenador, no entro a ver en internet ni dónde está una calle, es decir, que uso mapas, ¿no? Bien, yo, el libro es un libro extraordinario, y es un libro que ayuda mucho. Ojo, donde ayuda de verdad es cuando son capaces de formarse grupos de familias, 3, 4, más de leen capítulo a capítulo el libro, porque es la manera de interiorizar, porque lo que se lee, olvídate. En cambio, si lo haces en grupos, a los grupos les gusta, el éxito es seguro, porque ya por experiencia lo sabemos. Esos grupos de 4 matrimonios, leyendo el libro, un capítulo, discutiendo, etcétera, hablando, les ayuda, cada uno va aportando matices, y lo va viviendo, cuenta lo que ha vivido en su familia y lo que está viviendo en la nueva familia que ha creado. Y es importantísimo, por eso aconsejo, y lo hago a la gente que compra el libro, por favor, que lo hagan y lo lean en grupo. Además, es baratísimo, vale 10 euros aquí en España. Ya cuando haya que enviarlo. ¿Se tiene que contactar? Entonces, si alguien quiere el libro para que se envíe. Nosotros tienen que contar por internet, porque el libro no se vende en librerías, las librerías no lo quieren. Las librerías católicas que hay en España, Blanca, donde ella compra libros, en ese sitio no le venden nuestros libros, que lo sepan, porque no los quieren. No porque yo no los mande. Campomanes Editores en el buscador de internet. Campomanes Editores. Primero que Campomanes Editores y sale nuestra editorial la primera. Y sale. Y ahí tendrá un buen catálogo y ahí estará nuestro libro, Crecer como niños, crecer como niñas. Blanca, un minuto, pero un minuto castellano, no mexicano como Juan Caruncho. Despídete. Bueno, pues, que sepan todos que los traeremos de nuevo, porque aquí hay mucho que hablar. Y cuando yo digo os traeremos de nuevo, se cumple, ¿verdad, Blanca? Sí, te lo dije hace 2 semanas y te he traído de nuevo. Así que prepararos, Juan y Padre Óscar. Vale, adelante, Blanca. Quería en primer lugar agradeceros que me hayáis invitado otra vez y también decir que yo todavía no he podido leerme todo el libro porque me lo dieron hace poco, pero sí que es muy interesante. Además me gusta mucho la aproximación que hace con respecto a lo que es la doctrina de la Iglesia, el Evangelio, etcétera, la Escritura, porque es, como decía yo antes, es algo integral. No se trata simplemente de lo que es educar desde un punto de vista simplemente genital o social, sino desde la integralidad del ser humano. Y es lo que realmente a mí me parece novedoso y bueno para padres católicos que quieran educar hijos sanos. Católicos y no católicos.
Y no católicos, pero, hombre, para los católicos siempre va a ser una mayor ayuda porque encuentras apoyo en tu fe a tu fe y a tu forma de ver la vida. Exactamente. Pues bien, en verdad a quien habíamos invitado es Javier, que está ahí, a ver, nos lo enseña, que está ahí portándose estupendamente, y también a tu marido. Blanca es esposa de Pepe Castro, presidente de Enraizados, que bueno, que está ahí con 40.000 reuniones. Hoy mismo tenía otra charla online, en fin, y no habrá podido. Mañana se van de peregrinación a Granada. Es verdad la beatificación de Isabel la Católica, entonces que yo no podré estar, y bien que me gustaría, era uno de mis planes y al final no pude estar, pero vamos, también habrá alguna plaza con la asociación Enraizados mañana en Granada, una peregrinación estupenda a Isabel la Católica, a nuestra querida reina Isabel, que aquí también la hemos hablado tanto de ella. Y por último, Padre Óscar, despídenos. Pues dar las gracias a la asociación vuestra, Familia Actúa, y también a la editorial que ha publicado este libro, por su valentía y también por hacerlo accesible, por ser sin ánimo de lucro y que sea muy accesible a las familias y a los educadores, y invitarles pues a conocer, a profundizar en esta belleza de la masculinidad y la feminidad, que en el libro pues lo llamo como un tesoro y una perla, que en este mundo de hoy pues está como escondido, como pues ocultado, pero que responde a lo más profundo y el anhelo más profundo de nuestro corazón. Hay esperanza. También lo digo también a tantas familias que viven con una gran preocupación la educación de sus hijos. Hay esperanza. Hace falta formación, oración y dejarnos ayudar unos a otros en sinergia, familia, escuelas, parroquias. Pues nada, eso. Muy bien, pues como dice Marianita, que no sé dónde está, se nos ha ido, este encuentro hay que divulgarlo, hay que compartirlo, hay que ponerlo en las redes sociales y hay que hablar de este libro imprescindible. A mí me ha encantado, yo os lo recomiendo a todos, es baratísimo, entren en Campomanes Editores y allí se lo mandarán además de forma inmediata en España, en Hispanoamérica también, y lo vamos a seguir divulgando. Enhorabuena, Padre Óscar García Mulet, enhorabuena, porque ha sido un aporte estupendo a lo que de verdad importa, que es la familia, como decías, el tesoro de la persona humana, masculina y femenina. Muchas gracias, Juan, por tu valentía. Nos vemos muy pronto, vivimos muy cerca. Y Blanca, a ti qué decirte. Así que un abrazo a toda tu familia, a todas vuestras familias. Mucho ánimo en tu misión, Padre Óscar. Y hasta pronto, amigos. Dentro de 15 días ya nos meteremos en un asunto a lo mejor no tan bonito, el tema de las elecciones. Y porque lo primero son tus valores, lo vamos a titular. Tu voto actúa, y tenemos que prepararnos para de verdad dar la batalla también en las urnas por nuestros valores. Hasta siempre, amigos. Adiós. Gracias. Hasta luego.